Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Hoy es 15 de diciembre y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Inversores, muy bienvenidos. Víctor y yo os estábamos esperando. Víctor, bienvenido de nuevo al centro de noticias de Finanzas.com. Bien hallado, muchas gracias. Víctor Álvaro González es socio fundador de Next Step y analista habitual de nuestro podcast. Hoy hemos conocido el cierre de inflación al 5,5% de noviembre. No está mal para ser inflación en España. Por tanto, las pensiones van al 2,5% el año que viene. Habrá que sí quien estará ciertamente contento, pero bueno, no sé las cuentas públicas cómo lo acabarán encajando esto, ¿no? Víctor, vamos a hacer un poco de spoiler, ¿no? Porque el próximo viernes te leemos en Inversión y precisamente te hemos pedido en nuestro número del año por delante que pronostiques qué va a pasar con la inflación y el paro en el 2022 en España. Al margen de que, bueno, queremos que la gente te lea, pero anticípanos un poquitín por dónde va la tesis de tu artículo y cuáles son tus pronósticos. Bueno, pues inflación dices, bien dicho, 5,5, pero es que además la subyacente está muy cerquita ya del 2. ¿Y eso qué significa? Que, de hecho, yendo a tu pregunta, que la subyacente es la que elimina todos esos factores que ahora hacen que la inflación sea del 5,5, o la gran parte de ellos, como se dice siempre, los elementos más volátiles. Pero nos está dando una pista de dónde estará cuando esos elementos volátiles bajen. O sea que tenemos hasta casi números. La verdad es que esto no lo digo exactamente así en el artículo, o sea que es primicia, no entro a ese detalle, pero sino más bien al meollo de por qué y por qué vamos a un sitio u otro, en mi opinión, en mi modesta opinión. Pero cuando la inflación subyacente está tan cerca del 2, lo que nos dice es que la general, cuando baje la inflación, que yo sí creo que bajará en general, en Europa y en España también, por supuesto, no lo hará muy por debajo del 2. Si tú ves un gráfico de la inflación subyacente y el IPC, siempre hay una pequeña distancia entre las dos, hay un gap. Siempre un poco más alta la inflación, el IPC, el índice general. Sí. Nunca es al revés. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener dentro de unos meses cuando las cosas cambien o se arreglen sin entrar en detalle los motivos que nos han llevado aquí? Pues vamos a tener casi fijo una inflación superior al 2% que pretende el Banco Central Europeo y probablemente bastante superior porque aunque sea inflación subyacente, si el gas no deja de bajar, IPC general es el que incluye la energía, por ejemplo, si el gas no deja de bajar, se convierte en subyacente, por decirlo alguna. Esto no es muy técnico, pero para entendernos, es que ya si es todos los meses, ya no es algo volátil, es algo que ocurre estructural, claro. Exactamente. Y entonces lo mismo puede pasar en un momento con el petróleo. Quiero decir que en general, y muy importante, con las deficiencias de la economía, por ejemplo, lo que les pasa muchas veces a los agricultores, que ellos no ven un euro, pero luego están mucho más caras las cosas en el supermercado. Bueno, pues eso son ineficiencias que se exacerban. Por lo tanto, yendo al grano, lo más probable es que en unos meses la inflación se reduzca, simplemente porque se van a reducir muchos de los elementos que han llevado a esa inflación, concretamente los cuellos de botella, son como un atasco. Al final los atascos se acaban desatascando, pueden durar mucho, pero se desatascan y otras cosas, pero la inflación subyacente tiene una tendencia alcista clara y además nos está diciendo que va a ser difícil que la inflación que tengamos cuando baje el IPC, la inflación que tengamos, la general, baje de ese 2% y en mi opinión estará bastante por encima de ese 2%. Podemos hablar, y esto es una pura elucubración, hay que verlo como tal, yo no lo sé, pero en base a cuál es la subyacente y a qué elementos de la subyacente podemos ver bajar, lo más probable es que esté más cerca del 3 que del 2, en mi modesta opinión. Es decir, que no volvemos a los escenarios previos a 2019 de una inflación mucho más reducida. Esa es la clave. Es decir, que cuando decimos muchos que el BCE se equivoca, que el BCE que está haciendo, comprando bonos como si estuviéramos en plena pandemia, porque ellos lo han dicho, además lo explicaba el otro día en un vídeo Christine Lagarde, y explica, no, esto es una subida, luego bajamos a donde estábamos. No, porque no es el mismo escenario. Es decir, el crecimiento económico, por ejemplo, en Norteamérica, ahora mismo está llegando, puede acabar este año cerca del 7 o en el 7, que es una barbaridad, pero es un rebote muy fuerte. Para el año que viene, las previsiones conservadoras son de 4.
Quiero decir que estamos hablando de un crecimiento que es el doble casi de lo que era la media de los 10 años anteriores. Segundo, han inyectado una cantidad de dinero en la economía nunca vista, nunca ha habido esta oferta monetaria, nunca se ha inundado la economía con tanto dinero, aunque esté escondido en depósitos o debajo del colchón, está ahí. Segundo, o tercero, en este caso, tenemos unos planes de estímulo que ahora nos olvidamos, pero acuérdate cuando Alemania decía que no a cualquier tipo de inversión pública europea, y ahora son los primeros que quieren llenar de inversión pública. Me parece muy bien porque es para temas muy interesantes, como por ejemplo el tema verde, o sea, la ecología. Pero básicamente lo que tenemos que ver económicamente es que va a haber unos estímulos económicos y monetario que lleva mucho tiempo en marcha, que es otro escenario. No puedo decir que es el mismo, no es el mismo escenario. Por lo tanto, creo que el BCE se equivoca al pensar que vamos a volver a inflaciones del 1 y pico, y yo creo que es más correcto pensar en inflaciones del 3%, de acuerdo con un escenario radicalmente diferente. El jueves se reúne el BCE. Quizá la novedad más interesante es que ya hay nuevo gobierno en Alemania. Sabemos la ascendencia que siempre ha tenido Berlín sobre Frankfurt en este caso. ¿Qué papel crees que jugará, o si tiene tiempo ya, a prestar su influencia al nuevo ministro de Finanzas liberal sobre el órgano de gobierno del BCE? Es curioso porque es una cuestión que aquí no se le da mucha importancia, digo en general, no, hay por supuesto medios que sí, pero no se le da mucha importancia, y en mi opinión creo que no exagero cuando digo que es más importante quién esté ahora de ministro de Finanzas en Alemania que quién esté de ministro de Economía en España. Y me explico. Ahora España, en términos económicos, es un protectorado. Es decir, dependemos absolutamente, y bueno, no había otra, es decir, que no culpo a nadie ni a ningún político, dependemos como nunca en la historia, bueno, en la historia reciente, del dinero que viene de Europa. De un dinero que tiene unas condiciones. Y las condiciones, como todos los temas jurídicos, son muy elásticas. Es decir, que, primero, hay una cláusula a la hora de darnos esos fondos europeos, que se le llama, no recuerdo el nombre exactamente, como de freno o algo así, pero viene a decir que si hay la sospecha de que ese dinero se está malgastando o no empleando en lo que tiene que ser, etcétera, automáticamente se detiene el proceso. Lógicamente, esta fue una exigencia de los países que llaman frugales, no sé si es la mejor calificación, pero digamos, en fin, el núcleo duro del norte de Europa. Pero ahora lo que tú decías es muy importante, es que el caso alemán es muy importante porque estamos en un equilibrio en el cual tenemos por un lado los países del norte de Europa que no les hace mucha gracia que el dinero de los contribuyentes se malgaste aquí, si se malgastara. Y en el otro los países del sur y Francia un poco más hacia nuestro lado, con lo cual el pivote que hace Alemania es vital. Pero claro, ahora tenemos de ministro de Finanzas alemán, aunque es un político, o sea que puede cambiar mucho de opinión, pero hasta ahora su planteamiento ha sido muy claro. El dinero de los contribuyentes alemanes es sagrado, hay que tener mucho cuidado cómo se emplea y no vamos a dejar que haya ningún tipo de malgasto o gasto político en eso, con lo cual nos estamos jugando muchísimo. A partir de ahora estoy convencido que el gobierno va a tener muchísimo cuidado en cómo se emplea ese dinero, porque es que si no realmente el escenario, dicen que Pedro Sánchez estaría muy contento, y esto no es política, es pura economía, muy contento del triunfo de los socialistas o sea, demócratas más bien en Alemania. Yo creo que sí de ese triunfo, pero no del ministro de Finanzas alemán, o por lo menos sabe que ahora va a tener que, en fin, actuar de otra manera. Y segundo, no actuar de otra manera, me explico, no. Va a tener que ser especialmente cuidadoso con cómo se emplean los fondos europeos. Y segundo, y respondiendo a tu pregunta en la parte en general, el BCE, hasta ahora, digamos, nadie ha presionado a Christine Lagarde para para moderar sus compras de bonos. Nadie habla de subir los tipos de interés. ¿Cómo vas a subir los tipos de interés ahora? Eso ni se plantea. Pero lo de echar leña al fuego de la inflación comprando bonos, era que es inyectar dinero, ¿sí? Claro, pues no se ve muy bien, pero estamos en una situación X. Ahora ya llega un ministro de Finanzas alemán que también ha dicho claramente que eso está creando o puede crear un problema, que ya tenemos una inflación muy alta, que hay que, en definitiva, ir con más cuidado. Y la gente, yo creo que no se ahora mismo, en la próxima reunión del BCE, va a haber un elefante en la habitación, como dicen los británicos, que es el ministro de Finanzas alemán. Y de hecho me llama la atención que ayer
Dentro del BCE hay dos representantes importantes de Alemania. Bueno, uno se va porque es el que era el presidente del Bundesbank, que era el que se consideraba más halcón, más duro. Y luego hay la jefa de operaciones, que se llama Isabel Schnabel. Y esta señora, digamos, es la más moderada. Bueno, pues esta señora, que es la moderada, ya ha lanzado un mensaje clarísimo de estamos creando burbujas, estamos creando situaciones que, por lo tanto, no sé si habrá nada en esta próxima reunión respecto a ir frenando, yo creo que algo habrá, respecto a ir frenando las compras de bonos del BCE, pero sí creo que va a estar en esas conversaciones y con mucho más peso que antes. Víctor, as we speak, tenemos en la FED, empiezan a tomar decisiones. Seguramente las conoceremos al detalle mañana. Pues no sé si nos dormiremos demasiado no escuchando a Powell. La verdad es que es mejor dormir que no alterarse, ¿no? Cuando habla el presidente de la Reserva Federal. Pero ¿crees que se están equivocando con esta manía de telegrafiar los mensajes y no ser claros al mercado? Porque todo el mundo está esperando, de alguna manera, después de los datos de inflación de ayer, que sí que haya ya un ritmo acelerado al ya anunciado tapering de la última reunión. Pero es este interlineado. ¿Crees que se están equivocando siendo tan opacos o tan místicos con sus mensajes? Sí, porque precisamente lo habían hecho de cine cuando no lo fueron. Esta gente llevábase, antes del primer anuncio del tapering, el que iba a ser para junio y tal, lo hicieron de cine. Se tiraron varios meses con globos sonda. Un día era un miembro de la FED, otro, que en una reunión, una conferencia en la Universidad de Minnesota, soltaba otra. Y poquito a poco, aunque los bonos cayeron, a la bolsa no le afectó mucho porque al final están subiendo tipos porque va muy bien la economía, no por otra cosa. Entonces, aparte de la inflación, pero es que la inflación con un crecimiento del 7%. Entonces, lo hicieron de cine, fueron dejando caer globos sonda. Luego, la grande finale fue cuando en Jackson Hole, en el simposio que se montan los banqueros centrales allí, bueno, pues ahí el presidente de la FED ya anunció que habría un tapering, luego ya lo siguiente que hicieron fue dar cifras, ¿y qué pasó? Nada, el mercado lo llevó de cine, los bonos cayeron algo, ahora han subido por el tema de Omicron, pero hasta entonces cayeron, pero dentro de muy controlado, la bolsa ni lo notó, iba de cine. Pero claro, ahora es verdad que primero da la sensación como de que quieren dar un volantazo y eso nunca es bueno porque crea incertidumbre. La incertidumbre es lo que más miedo les da a los mercados. Incluso crea la incertidumbre, curiosamente, de que hay mucha gente que piensa que a ver si ahora se van a pasar de frenada. Sí. Y ese es exactamente el temor que hay. Los bonos ahora tendrían que estar bajando el precio de los bonos, subir los tipos de interés de medio y largo plazo, porque, oiga, se va a ir el mayor comprador del mundo. Es que se va, es como, ¿sabes? Se levanta de la mesa, ya dice, ya no juego. Yo ya he comido. Claro, y se va el que más compra. O sea, es como si en el mercado de abastos, o el que llega el Corte Inglés o Mercadona y dice, yo ya no compro. ¿Qué hacen los precios? Se van al suelo, ¿no? Y no pasa porque la gente está diciendo, a ver si se van a ir demasiado pronto y va a frenar mucho la economía, a ver si se van a pasar. Yo creo que por eso en este caso tienen que ser bastante cuidadosos en cuanto al mensaje, no dar sensación de, uy, nos hemos pasado, uy, no crear incertidumbre. Creo que tienes razón. Vamos a hacer un poquito de proyección hacia 2022, por también culminar el episodio de hoy con otra idea para los próximos meses, para los meses que están por venir. ¿Eres de los que cree que a Wall Street le queda todavía margen para crecer? Y sobre todo, claro, te lo pregunto en relación a los mercados europeos, ¿no? Por tanto, subsidiariamente, te cuestiono sobre si es más interesante Europa o Estados Unidos para los próximos meses. Bueno, yo creo que en circunstancias normales le queda recorrido. Se comete, en mi opinión, un error cuando se dice que esto es un mercado alcista muy largo que dura desde 2010. No, dura hasta marzo de 2020. En marzo de 2020 el mercado pierde entre un 20 y un 50% dependiendo de cuál hablemos. En Europa, pues 40 y tantos con el COVID. Entonces, en ese momento, aunque dure una semana, ya se entra en un mercado bajista. Ya todo el que no vendió, cuando llega un virus asesino que no se sabe por dónde cogerlo, que vamos a confinamientos globales, que son cosas que no hemos visto, no sé, bueno, creo que no se ha visto nunca. No lo hemos visto ya. Claro, ¿no? Pero en la historia jamás. Y el mercado baja lo que bajó. Si eso no limpia nada. Es decir, si eso no limpia los excesos, entonces hasta ahí llegó y hasta ahí se llegó. Y pese a, dijo que cuando alguien ya no vende a esos niveles, con lo cual el mercado alcista
de acciones dura hasta marzo de 2020 y retoma en abril de 2020 después de una caída que va, como digo, en el menos de los casos fue el 20 y tantos, 30, hablo de memoria por cien en el caso norteamericano, 40 y pico en el europeo, una caída muy importante. Lo que pasa es que no, si eso se hubiera producido a lo largo de 5 meses, la gente diría, no, efectivamente, ya tuvimos un mercado alcista y ahora bajista, y retomamos. Sí. Pero como fue relativamente rápido por todo el pánico, pues no se tiene en cuenta. Primero, no tenemos un mercado alcista tan largo. Segundo, los precios, es un error decir que todo está muy caro, eso es fácil, es como coger un mito urbano, ¿no? Vamos a ver, están caras las tecnológicas. Pero si tú quitas del Standard & Poor's, del índice de la bolsa norteamericana más importante, las tecnológicas, que ahora veremos hasta qué punto están o no caras, tienes un PER medio que se está hablando del 18%, de 18 veces. 18 veces. Es decir, no estás hablando de un PER, es un PER que está en la media histórica, justo antes además de que la economía crezca un 7% este año, un 4% el que viene. Eso no es caro, La rentabilidad por dividendo es cercana al 2% sin contar las recompras de acciones, cogiendo todo el S&P. Si quitaran las tecnológicas sería todavía más alto. Es decir, no es en absoluto un mercado tan caro y sí son caras las tecnológicas. Ahí tienes PERS medio, la media de las FANG estará muy por encima del 20. Ahora bien, cuidado, ¿cuánto crecen? Porque se siguen comiendo el mercado y ahora el metaverso y ahora no sé qué. Es decir, que su capacidad de crecimiento es muy, muy grande. Por lo tanto, ni creo que sea un mercado alcista tan largo porque tuvo ya uno bajista importante en marzo de 2020, ni creo, no es que crea, es que los precios no son tan caros de acuerdo con la media histórica y además la competencia que son los bonos no solo no da cupón porque te da el 0, el 0, el 1, muy poquito, cuando los dividendos en Europa están cerca del 3, en Estados Unidos cerca del 2, el dividendo medio, comprando el índice, no te quiero decir si encima eliges bien, con lo cual no hay comparación, por lo tanto sí creo que sí hay un margen. Y respecto al tema europeo-norteamericano, de momento cada uno tiene su ventaja. Europa no tiene nada que hacer en el medio y largo plazo contra Norteamérica o Asia, pero tiene un dividendo muy alto. Y mucho del dinero que está entrando en bolsa es dinero que sale de renta fija buscando un dividendo. Ya que no voy a tener un cupón, me voy a una gran empresa europea, por ejemplo, estable, con mercados cautivos, aburrida, sí, pero oye, paga un dividendo todos los años que además será creciente, porque Europa también crece gracias a todo el estímulo económico. Por lo tanto, Europa por el dividendo, Estados Unidos porque es el líder de crecimiento, el líder digital. Ahora mismo ambos son interesantes. No sé por qué has dicho compañía aburrida y a mí me ha dado por pensar en Telefónica, pero bueno. Víctor, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde y te leemos a partir del viernes en la revista Inversión. Un placer como siempre. Gracias. Y a vosotros, amigos inversores, mañana en este mismo canal, en la apertura de los mercados. Alejandro Ramírez. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.